Hola, hoy voy a hacer una imitación de una planta. Serán unas suculentas muy delicadas que voy a montar como si fueran unos pendientes. Además, será uno de esos vídeos de laboratorio en los que muestro todo el proceso, incluidas las partes que yo considero que son errores o que se podrían mejorar. ¡Vamos! Como ya viene siendo habitual, comienzo por la elección de la paleta de colores. En este caso voy a usar los tonos Rose Beige y el verde menta de la gama Opaline de Cernit. ¿Y por qué usas esa gama? Pues porque cuando hacemos imitación de materiales, como pueden ser comidas, minerales o plantas, es bueno que la arcilla no sea completamente opaca, ya que le quitaría realismo a la pieza. La gama Opaline es una línea de arcilla semi-translúcida que la hace ideal para este tipo de trabajo. Aclarado esto, acondiciono los dos colores y hago dos láminas en la posición número 3 de la máquina de pasta. Voy a hacer varias mezclas usando los colores de manera que para hacer las piezas tenga 4 tonos diferentes hechos a partir de 2. Mezclo bien cada una de las proporciones y cuando ya lo tengo, fijo los colores a la mesa usando un rodillo. Usando varios cortadores pequeños de tamaños consecutivos, voy a cortar varios círculos en cada color. Pero para que la arcilla no se quede dentro de los cortadores, voy a ponerle una pequeñísima capa de harina de maíz sobre cada lámina. Ahora sí, corto varios círculos de cada color. Separo las piezas en 2 montones para hacer con cada una de ellas un pendiente. Para hacer estas piezas he optado por usar dediles de látex y así no dejar huellas dactilares sobre la arcilla. Ahora tomo una de las piezas pequeñas y hago una pequeña bolita que luego alargo rodándola sobre la mesa. Pellizco un poco el extremo más redondeado y voy con la siguiente. El siguiente paso será hacer estos conos con el resto de los círculos.
Cuando ya están todas las formas terminadas, voy tomándolas una a una y aplasto la parte más redondeada. Ahora pellizco el extremo para sacar una pequeña punta que será el extremo de cada una de las hojas de la suculenta. Repito el proceso con todos los conos. Voy con el montaje. Comienzo poniendo las dos piezas más pequeñas una al lado de la otra. A partir de ahí, voy colocando el resto de las hojas alrededor de las primeras. Como puedes ver, el resultado no está mal, pero tiene bastantes cosas que son mejorables. Por un lado, las hojas me parecen demasiado finas y por otro, encuentro que es muy complejo montar las piezas desde el centro hacia afuera. Así que para solucionar el tema de grosor de las hojas, voy a usar más cantidad de arcilla. Los cortadores serán los mismos, pero esta vez utilizaré una lámina hecha en la posición más gruesa de la máquina de pasta. Hago el cono y lo aplasto suavemente con el dedo sobre la mesa, haciendo un movimiento de vaivén para que los bordes queden más finos que el cuerpo, que será más abombado. Pellizco para sacar la punta de la hoja. Y
Usando un buril de punta de bola grande, doy una curvatura en la parte interior de la hoja. Esta hoja me gusta mucho más que la anterior. Voy a hacer el resto. Para hacer el montaje voy a usar una plantilla de círculos. Coloco un pequeño círculo en el centro y sobre él voy distribuyendo y fijando las hojas. Cuando haya terminado la primera capa, hago las hojas de la segunda usando un cortador más pequeño y una lámina del mayor grosor de la máquina de pasta. Coloco la segunda capa sobre la anterior. Aunque en realidad aquí también encuentro algunos problemas, así que más adelante probaré otra cosa. Continúo con la realización del pendiente de la misma manera que he hecho en los dos pasos anteriores. Antes de llevar al horno, voy a darle un toque de color a estas piezas y lo voy a hacer usando barras de pastel seco. Mis amigos de Blogs me enviaron hace unos días unas muestras para que los probara y aprovecho para enseñártelos. A mí me han gustado mucho, pero juzga por ti misma lo fuerte que es el pigmento y lo bonito que son sus colores. Usando un pincel muy suave, voy matizando las partes puntiagudas de las hojas. Horneo y paso a montar el perno, usando, como siempre, una fresa para madera.
Quedan así de bonitos. Cuando me puse los pendientes, me di cuenta de que el hecho de montarlos con un perno hacía que se descolgara un poco de la oreja y no quedara bien colocado. Así que pensé que sería bueno usar otro tipo de fornitura y encontré que tenía este. Esta forma me permite hacer todo el montaje en un solo paso y no tener que hornear en múltiples ocasiones. Todo ventajas. Para eso voy a poner una gota de Cernit Glue en la fornitura y voy a colocar un poco de arcilla en el hueco. Sobre esta pieza voy a poder distribuir las hojas, empezando con las más grandes. La siguiente capa la voy a distribuir sobre la plantilla de círculos. Esto lo hago para evitar el último problema del que te hablé hace unos minutos. Levanto y la coloco sobre la primera capa. Continúo trabajando hasta terminar la pieza. Le doy el toque de color usando las tizas pastel y horneo. Este es el resultado. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.